Capullos invernales en Nueva York, escrito por Mori Yosei y narrado por Lady Arley para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 2. Tendré que vivir viéndola ser feliz con alguien más. Todos sabían que Terence Graham odiaba las recepciones de final de temporada, mucho más desde que compartía casa con Susannah Marlowe. Si algún periodista publicaba una foto suya con alguna colega o una admiradora, por más superflua que fuera la información, Susannah y su madre le hacían una escena que, aunque de apariencia sutil, resultaba realmente agotadora. Por eso, Terry se limitaba a asistir a esas recepciones solo para cenar y escabullirse rápidamente. La compañía teatral Stratford se despidió esa noche de Estados Unidos, con una función especial de Hamlet en Nueva York. La compañía había sido invitada para llevar esta obra a Inglaterra. El actor llegó a la reunión y se sentó junto a Karen Claes, su compañera protagónica. No habló en ningún momento, y ella tampoco lo interpeló. Estaba acostumbrada a su silencio. En los últimos 3 años, la madre de Susannah siempre lo acompañaba a todas las funciones a las que no podía ir su hija. Lo hacía con ingeniosas excusas. Era obvio que para las Marlowe, Terry no debía estar solo. Esta noche, sin embargo, la señora Marlowe se había quedado en casa cuidando a su hija, debido a su grave estado de salud. Es la única razón por la que Annie logró llegar a su camerino luego de la función. Después de la cena, el joven actor se sentó en un sillón cerca del baño de caballeros y recordó cómo, tiempo atrás, justo antes de la pandemia, fueron otras personas las que lograron burlar la custodia de la señora Marlowe en Nueva York. Nueva York, 1918. Un año atrás. Flashback. La compañía Stratford estrenó Hamlet el 21 de septiembre de 1918 en Broadway. Tras un mes de excelentes críticas y lleno total del teatro, los productores ofrecieron una recepción de gala para el lanzamiento de una gira a nivel nacional. Terry había ido a esta gala, con la esperanza inconsciente de verla. Sus compañeros de trabajo habían mencionado que varios miembros de la familia Arley se encontraban entre los invitados más ilustres a la cena. Recientemente, el actor había visto perplejo el titular de un tabloide neoyorquino. Tiembla la burguesía en Chicago. Las innovadoras ideas económicas del nuevo líder del clan Arley, el joven empresario de 31 años, William Albert Arley, le auguran un futuro inversionista promisorio en Brasil y África. El imperio Arley se consolida y además supera los prejuicios, pues le demuestra a la recalcitrante élite de la Ciudad del Viento que las mujeres pueden ejercer profesiones liberales, gracias a la joven Candice White Arley, quien se desempeña como enfermera quirúrgica. Cuando Terry vio la noticia, el mundo se le vino encima. Ella se veía sofisticada con ese vestido y el cabello parcialmente recogido. Observó la foto por un tiempo indeterminado. Habían pasado casi 3 años desde su separación. Candy era ahora una mujer adulta y deslumbrante. También había una foto de... ¿Cómo es posible?, pensó. Al principio dudó. ¿Albert? ¿Acaso era el mismo William Arley, su padre adoptivo? Terry devoró la noticia buscando toda la información que pudiera encontrar,
pero la nota era corta. Cuando el actor escuchó que los Arley estaban invitados a la cena, tuvo la esperanza de ver a Candy y Albert, pero se encontró con la desagradable sorpresa de quien estaba ahí, en realidad, era Elisa. La joven no dudó en correr a hablarle, y por más que le evitó de manera protocolaria, logró llegar a él y presentarle a su madre, la señora Sarah Ligan. Fue ahí cuando notó que en un extremo del salón, alejado de todos, también estaba Archie. Esa noche, cuando entró al baño de caballeros, Archie lo tomó por sorpresa y le propinó varios golpes en la cara. Terry no se defendió, dejó que Archie lo golpeara hasta el cansancio. Es más, parecía disfrutarlo, como si de esa manera pudiera expiar sus propios tormentos. Cuando Archie finalmente aceptó que el actor no se defendería, dejó de golpearlo y se rindió cansado. Terry tenía sangre en el rostro, pero no parecía importarle, estaba inalterable. Después de unos minutos, el joven Cornwell decidió hablar. Ella llegó muy enferma de Nueva York. Pescó una fiebre severa por caminar bajo la nieve esa noche. La noche que la dejaste. La dejaste ir en esas condiciones. ¿Para qué le invitaste a Nueva York? Eres un cobarde. Lo único que hiciste fue hacerle daño. Tuve que dejarla con Albert. Tuve que dejarla en ese estado. Después, Alistair murió en la guerra. Steer siempre me decía que tú la cuidarías. Si él estuviera aquí, también te lo reprocharía. La dejaste ir. Eres un imbécil. Ese año, ella bajó de peso y olvidó su sonrisa. Solo tenía a Albert para que la acompañara. ¿Entiendes lo que te digo? Aristócrata de pacotilla. Lo siento, dijo Terry con voz sincera y desprovista de vida. Lamento lo de tu hermano. En lo poco que lo conocí, me pareció un hombre digno. A ella nunca quise hacerle daño. Archie levantó su cabeza y la descargó sobre la pared lanzando una fingida sonrisa. Como si fuera poco, Neil se enamoró de ella, al mejor estilo de los Ligan. Le hizo perder su trabajo en el hospital de Chicago y la presionó para que se casara con él. ¿Qué estás diciendo? ¿Neil Ligan quiso casarse con ella?, preguntó Terry aterrado. Sí, eso fue lo que obligó a hacer pública la posición de Albert en la familia. Albert, para sorpresa de todos, es el patriarca de los Arley. Es él quien en realidad la ha protegido y ayudado siempre. Es él quien está a su lado, incluso ahora. ¿Cómo está ella? No hablaré más. No lo mereces. Tendrás que vivir viéndola ser feliz con alguien más. Archie se levantó y se fue. Terry se quedó inmóvil hasta que Robert Hathaway lo encontró en el baño malherido y lo obligó a ir a un hospital para que sanaran su rostro. Pese a la insistencia de Robert y de la señora Marlowe, el joven actor no dijo una sola palabra sobre lo sucedido. Cuando Susana lo interrogó para que le explicara quién lo había golpeado esa noche, él se limitó a contestar que un viejo amigo le había hecho el favor de practicar lucha con él. Capítulo 3. La promesa. El domingo siguiente a la golpiza de Archie, Terry fue a visitar a Eleanor Baker. Él nunca le había confirmado a Susana que ella era su madre, pero era un secreto a voces en el mundo del espectáculo. Al llegar a Long Beach, ella se impresionó con las heridas de su rostro.
Terry, ¿qué te ha sucedido? Nada, solo una pelea entre viejos amigos. Los amigos no se golpean de esa forma. ¿Qué te pasó? Madre, no hagas un escándalo por tan poco, dijo Terry, y guardó silencio por el resto del almuerzo. Ese día ella lo observó con detenimiento. Conocía a su hijo, esa mirada vacía, las manos empuñadas, su falta de apetito. En la tarde, se aseguró de que viera el sobre rosa que dejó al lado del piano. Hogar de Pony. Estimada señorita Baker, no sabe cuánto le agradezco la carta y la invitación. Me he pasado horas contemplando la entrada para ver a Hamlet. Sabía que la compañía Stratford representaría la obra porque lo leí en los periódicos y en alguna revista. Aunque siempre intento evitar toda la información que tenga que ver con Terence, al final parece que siempre termina llegando a mis manos de manera natural. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos en Roxtown. Llegué a aquella ciudad por pura casualidad, cuando estaba buscando a un amigo que había desaparecido y a quien le debo la vida. Nunca se me pasó por la cabeza que Terry pudiera estar actuando en el pequeño teatro de una diminuta ciudad como aquella, junto a una compañía de actores ambulantes. No puedo expresar en palabras la sorpresa y el dolor que sentía en aquellos momentos. Había leído en algún periódico que Terry erraba cada día más en sus interpretaciones y que, por eso, la compañía de teatro Stratford había decidido prescindir de sus servicios. Yo nunca quise creerlo. Intenté convencerme de que solo eran rumores. Terry estaba allí, frente a mí. Me habría gustado subir a aquel escenario sucio y desvencijado, entre lágrimas, para golpearle en el pecho con fuerza. Me habría gustado preguntarle de qué había servido que nos separáramos aquella noche. Pero no pude. A lo mejor, en un milagro, él escuchó la voz de mi corazón, porque, de repente, Terry volvió a la vida sobre el escenario, y por un instante pude ver en él la luz de cuando éramos jóvenes. Fue en ese momento en el que supe que, fuera como fuera, conseguiría superarlo. Estaba deseando volver a verlo, pero no de aquella forma. Al salir del teatro estaba tan confundida que no sabía qué hacer. Entonces apareció usted y comenzó a hablarme. Quiero que sepa que fue muy amable por su parte intentar consolarme, pese a que solo nos habíamos visto una vez. Terence Graham había nacido para ser actor. No debía conformarse con un escenario y una función de aquel nivel. Y esto es algo que usted sabe mejor que nadie, señorita Baker. Aquella tarde entendí que usted siempre había estado velando por él en las sombras. Saber que Terry tiene una madre de verdad siempre consigue animarme. Además, habernos encontrado en un lugar como aquel me hace creer que a todos nos empuja una fuerza misteriosa. No me ha sorprendido ver que Terry ha vuelto con la compañía teatral de Stratford. Nada más ni nada menos que con el papel protagonista en Hamlet. Sin embargo, me veo obligada a rechazar su invitación, señorita Baker. No me malinterprete, me encantaría volver a verlo actuar, pero al mismo tiempo me causa cierto recelo. Si asisto a la representación, querré abrazarlo de nuevo. Lo esperaría fuera para al menos conseguir de él, al menos, una palabra. Además, se lo prometí a Susana Marlowe.
Le juré que nunca nos volveríamos a ver. Creo que Terry será un Hamlet maravilloso. Será un gran éxito. Ya lo presagian los críticos del teatro. Le ruego que me disculpe, señorita Baker. Aprecio mucho lo que ha hecho por mí. Solo con guardarme esta invitación, ya puedo verlo sobre el escenario, escuchar los gritos entusiasmados del público y sus aplausos infinitos. Conservaré la invitación como el más bello de mis tesoros. Señorita Baker, espero con muchas ganas el estreno de su próxima película. Espero que todo le vaya muy bien. Candice W. Arley. Eleanor escuchó cómo la casa se embriagó con la música del piano hasta el atardecer. Antes de irse, Terence se detuvo en el umbral de la casa. Entonces, ella estaba ahí ese día. Era ella llorando en Roxtown. Sí, era ella. Estaba sufriendo. Lo sé. No debiste enviarle esa invitación. Fue lo último que le dijo Terence a su madre antes de partir en su coche. Capítulo 4. De buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Antes de la golpiza de Archie, Candice estaba todo el tiempo en el pensamiento de Terry. Pero después de conocer los hechos que le había relatado, lamentó no haber estado con ella en todas esas situaciones y cuidarla como un día se había prometido. Al contrario, era él quien había generado su sufrimiento y era Albert quien había estado con ella para cuidarla. No sabía si era por los golpes o el mareo, pero Terry se sintió confundido. Le había parecido que Archie daba a entender que entre Albert y Candy... No, le costaba trabajo aceptar esa idea. Los tres habían sido amigos en Londres y nunca notó nada inusual en la amistad de ellos. Pero es posible que eso hubiera cambiado. Ciertamente, Candy es una mujer de la que cualquier hombre se podría enamorar, hasta Neil. ¿Sería posible que Albert se hubiera enamorado de ella? ¿Sería posible que ella se enamorara de él? Siempre vio la relación de ellos como algo fraternal. Pensando en Candy y Albert juntos, Terence sintió que una parte de sí mismo desaparecía. La realidad era que Candy vivía en un mundo alejado del suyo, y eso lo obligó a dejar el recuerdo de ella en el estatus de añoranza. Ya no la recordaba como una posibilidad en su vida, sino más bien como una ensoñación, una ninfa que lo visitaba en sus sueños para abrazarlo y calmarlo. Su bello rostro lleno de pecas, los rizos rubios sobre su cuello, su hermosa sonrisa, su actitud temeraria. Terry se propuso hacer un esfuerzo genuino por ser feliz. Era lo que se habían prometido esa noche en las escaleras del hospital, cuando se despidieron en Nueva York. Pensó que tal vez él era infeliz porque siempre se complicaba demasiado la vida, y todo podía ser más elemental, más simple. Candy ahora estaba al lado de Albert, y él se sentía feliz por ella. Sabía que él la cuidaría. Ahora solo faltaba ser feliz por él mismo e intentar hacer feliz a Susana. No podía ser tan difícil si se lo proponía. Los dos amaban el teatro, la música y Shakespeare. Tenían mucho en común.
El actor intentó ser metódico y estableció una rutina de actividades con la actriz, con el objetivo de conocerse mutuamente en profundidad, algo que solo había hecho antes con Candy, no porque lo hubiera planeado, sino porque fue inevitable. La rubia pecosa había irrumpido en su vida como un huracán. Pero ahora su realidad estaba muy lejos de su entrañable enfermera. Susana le había salvado la vida, y por ello sentía que al menos debía intentarlo. Trató de complacerla acompañándola al piano por las tardes. Leían durante horas a los autores más renombrados del teatro y compartían algunas cenas en el comedor. Sin embargo, las acciones que emprendió para ser feliz y hacer feliz a Susana le demostraron, una vez más, que él no era un hombre simple ni elemental. Cuando estaba a solas con la actriz, no lograba fluir de manera natural. No podía sentirse él mismo. Susana era, sin duda, una mujer virtuosa, inteligente, y siempre le demostraba una devoción absoluta. La actriz era una joven hermosa y delicada, que siempre decía lo que se esperaba de una dama, siempre sonriente y complaciente. En compañía de Susana y su madre, Terry nunca se sintió en un hogar. Por más que intentó abrirse, le fue imposible. Se sentía en un lugar ajeno, que no le pertenecía. Si bien había llegado a conocer bastante bien a las Marlowe, sentía que ellas no lo conocían en absoluto. Parecía que ambas lo habían idealizado, cada una a su manera. La señora Marlowe lo veía únicamente como el proveedor que necesitaban, el hombre famoso, digno de estar al lado de su hija. Por su parte, Susana lo amaba, de eso estaba seguro. Pero era un amor obsesivo y romántico, construido sobre sus propias fantasías, y no sobre la realidad y complejidad que habitaba en él. Su primer beso fue pocos meses después de su regreso de Roxton. Un día, los dos estaban tocando el piano en el apartamento de las Marlowe, y ella se le acercó y lo besó. Él se quedó inmóvil y le sonrió. De ahí en adelante, ella siempre buscaba la oportunidad de besarlo cuando estaban solos. No era algo que a él le disgustara, pero con el tiempo comprendió que tampoco era algo que anhelara. Las tardes en casa de Susana empezaron a ser tediosas. En vista de que no quería pasar tanto tiempo a solas con la joven y necesitaba una actividad para que ella ocupara su tiempo, Terry la convenció de asistir con él a la universidad y tomar algunas clases de artes, aprovechando que ella había empezado a escribir piezas para teatro. Al principio la joven no accedió, pero ante la insistencia del actor y el compromiso de estar siempre con ella, terminó aceptando. Susana y Terry tomaron clases de literatura y música en la Universidad de Nueva York un verano. Durante esos meses, Terry hizo amistad con una joven pareja en las clases de música. Henry, un joven cantante y pianista con mucho talento, que tocaba en clubes de jazz, y Bianca, su novia, una joven actriz que quería estudiar leyes. Susana no toleraba a ninguno de los dos. Creía que eran demasiado liberales y odiaba que Terry pasara tanto tiempo con ellos. En estos cursos universitarios, el actor pudo comprobar que los celos de Susana no se limitaban solo a sus admiradoras, sino que también los celaba con cualquier persona con quien él intentara entablar una amistad. Los celos eran cada día peores, hasta el punto que Terry se sintió realmente desesperado por los continuos reproches.
y el control que ejercía Susana de su tiempo. Los celos de la actriz fueron un gran espejo en el que se vio reflejado. Él nunca había sentido celos por Susana, pero recordaba la intensidad de sus emociones cuando había estado al lado de Candy. En esa época no entendía nada de lo que sucedía, pero ahora, de manera retrospectiva, podía darse cuenta que el torbellino de sus emociones en ese último año, en el Real Colegio San Pablo de Londres, obedecía a los celos que le producía ver a Candy siempre rodeada de sus primos, Archie y Alistair. En ese momento, él era un adolescente de 16 años y Candy de 15. Candy era independiente y testaruda. Su actitud le sorprendía. Nunca había conocido una chica como ella. Aparte de todo, parecía ser inmune a su encanto. Terry estaba acostumbrado a que las jóvenes mostraran interés por él. En cambio, Candy: no te des tantos aires, mocoso engreído. Cada que recordaba esas palabras, sonreía. Ella era pequeña, segura y salvaje, pero también dulce y tierna. Luego, Anthony, ese nombre. Realmente sintió alivio cuando le escuchó decir que estaba muerto, pero al mismo tiempo se dio cuenta de lo ridículo que era el hecho de que él sintiera celos por un fantasma. Los celos. Sí, él conocía muy bien los celos y lo inútiles que eran. Reconocer que su vida estaba lejos de ella lo había obligado a enviarla a lo más recóndito de sus recuerdos, para no aturdirse con los celos que le producía la idea de que ella estuviera comprometida o casada. Terry y Susana solo asistieron a clases unos cuantos meses. Cuando el actor tuvo que salir de gira de nuevo, la joven abandonó sus estudios. Poco tiempo después del estreno de Hamlet, llegó la pandemia y Susana contraería la gripe española. Fue luego de aventurarse a un lugar público, pese a las recomendaciones médicas de aislamiento por su condición. La joven actriz estuvo internada en el hospital por 3 meses a causa del virus. Susana había padecido asma infantil y los médicos concluyeron que ese antecedente le impidió recuperarse de la gripe como hubieran querido. La hospitalización de Susana coincidió con el cierre de los teatros en casi todo el país. Nueva York no fue la excepción. La gripe se presentó como un mortal virus y en la población reinaba la sensación de pánico. Todas las actividades comerciales fueron paralizadas, mientras las autoridades ambientales implementaban un plan de acción que evitara más muertes. Terry cuidó de Susana todos los días en el hospital las primeras 3 semanas. Durante la 4ª semana, comenzó a desarrollar una mórbida fascinación por observar a las enfermeras del lugar. Todas se veían exhaustas. Era evidente que la situación las superaba y desbordaba sus capacidades. En ese tiempo de pandemia, pensaba en Candy a cada momento. Le preocupaba que pudiera enfermar. Se la imaginaba incansable, cuidando a sus pacientes. Sentía envidia de ellos. Ser cuidado por ella se había convertido en su fantasía más recurrente. El actor solía imaginar que contraía el virus en Chicago y que, por azares del destino, Candy era su enfermera. Pensaba que, si tenía que morir, quería hacerlo en sus brazos, y que lo último que viera en este mundo fueran sus ojos esmeralda. Nunca pensó que esa fantasía pudiera volverse realidad.
hasta que enfermó también de gripe. La noticia no se hizo pública, solo lo supo su círculo más cercano. Terry estuvo muy enfermo, pero tras algunos meses logró recuperarse. Susana salió del hospital extremadamente delgada y con una tos persistente que no cesaba. Se asfixiaba con frecuencia y su fragilidad era evidente. El día en que Susana recibió el alta hospitalaria, el doctor Luis y la señora Marlowe mantuvieron una conversación muy seria con el actor. La joven había quedado extremadamente debilitada y requería cuidados constantes, por lo que sugirieron adecuar un espacio más amplio para su recuperación. Además, el doctor Luis advirtió que Susana había iniciado un proceso degenerativo lento y su pronóstico no era alentador. Terry accedió a comprar una casa y mudarse con ella para poder cuidarla de cerca. Durante su convivencia con Susana, el actor aceptó su destino. La joven estaba realmente muy enferma y era doloroso verla en ese estado. La culpa nunca abandonó sus pensamientos. Para calmar la ansiedad que le provocaba la convivencia con las Marlowe, el actor siempre encontraba la forma de escabullirse a un club de jazz, donde tocaba el piano junto a Henry. Allí intentaba aprender algo nuevo y relajante, algo que le permitiera escapar, aunque solo fuera por un momento, de su realidad. Continuará.